porque es que nosotros veníamos acostumbrados a vivir una vida muy natural. Por eso se nos olvidaba que nosotros somos, o mejor, no conocíamos que somos seres espirituales llamados por el Señor a vivir en el Espíritu. Entonces nosotros estábamos acostumbrados a lo que la biología nos había enseñado, que estábamos diseñados para nacer, crecer, reproducirnos y morir. Y hasta ahí va el tema. Pero en Cristo es muy, muy diferente. La gracia está unida a su fuente, al amor, a la verdad y en su raíz a la luz. Así es que nosotros estamos llamados a permanecer unidos al Señor. Permanecer es estar unidos, es estar pegaditos allí, estar siendo uno con Él. En la palabra del Señor nosotros hemos leído donde está la parábola de la vid y los sarmientos, y entendemos por esa palabra que el Señor nos enseña que la rama debe permanecer conectada, unida con el tronco. ¿Para qué? Para que pueda producir mucho fruto. Y cuando investigué un poco sobre esto, me encontraba con que en la práctica las uvas que están más conectadas al tronco son más dulces, y que las que se producen más lejos del tronco son más ácidas. Y esto a nosotros nos tiene que enseñar, porque nosotros queremos tener vidas muy dulces, donde estemos completamente unidos a ese tronco y permita que nuestra vida sea infinitamente manifestador del sur de Dios en cada uno de nosotros. Así que tú y yo debemos permanecer unidos al tronco que es Cristo. Un ejemplo de la Biblia es el apóstol de la Biblia nos cuenta que él permanecía con todos los discípulos, pero él buscaba constantemente el corazón de Jesús. Para todos los que hicieron el tiempo con Dios hoy, saben que hoy Jesús, en la porción leíamos en la palabra de esa, decía que Juan era discípulo amado, que él era ese discípulo que él amaba. Así es que tú debes saber, Juan vivía conectado con Jesús, buscaba su corazón y era el discípulo amado de él. Y Dios ha comenzado en ti y en mí un trabajo muy especial, y Él no va a descansar hasta haber concluido con nosotros ese trabajo. Y ese trabajo empieza desde nuestro interior para que permanezcamos unidos a Él. Ahora, ustedes constantemente me escuchan hablar de la importancia de la revelación. Maye, ¿te acuerdas de mí? Misericordia, gracias. Ustedes me escuchan hablar constantemente de la palabra revelación, porque es que la revelación es muy, muy, muy importante en un hijo de Dios. Y hay revelación cuando los velos que están sobre una persona son quitados, y entonces nos permite ver cara a cara una verdad. Cuando los velos son quitados, entonces esos velos que nos impedían escuchar una verdad y establecerla en nuestro espíritu se quitan, y la verdad la escuchamos y se establece en nuestro espíritu. Y allí empieza entonces la revelación, porque la verdad se presenta a mi vida de tal manera que, por sencilla que sea, yo digo, ¡guau! Aquí hay algo especial. Esto me interesa. Mi espíritu entonces dice, yo tomo esa verdad, me apropio de esa verdad y la hago vida en mi vida, porque no me interesa dejarla escapar. Me interesa tomarla, comerla, digerirla y que se haga vida en mí, porque la necesito. Yo soy un hijo de Dios y necesito esa verdad. Ahora, yo puedo conocer una verdad pero no experimentarla porque no ha sido revelada.
La conozco entonces con un conocimiento meramente natural. Llegó a mi mente, pero de mi mente no pasó a mi espíritu. Yo necesito que toda revelación se vuelva vida en mí, que yo la empiece a experimentar. Y el andar en el Espíritu, el vivir unido a Cristo, debe pasar por una revelación. Así es que di conmigo: Señor, necesito una revelación. Revélate a mi espíritu. Quiero verte a cara descubierta. Amados, nosotros necesitamos aprender a ver a Jesús en el Espíritu. La cultura en que nosotros vivimos, ¿qué es lo que hace? Ella modela en nosotros muchas cosas desde que somos niños y nos enseña a hacer o a decir cosas o a vivir de determinada manera. Pero nosotros tenemos que empezar a soltar esas experiencias naturales para empezar a movernos en lo sobrenatural de Dios. Empezar a dejar de ver las cosas tan naturales al punto de que estamos naturalizando nuestro conocimiento de Dios. Y ahora les voy a contar por qué. Miren, antes de venir a Jesús, nosotros vivíamos muertos en el pecado. Muy bien, Teresita, muy bien. Y Jesús nos dio un regalo maravilloso que es la vida eterna. Y en nosotros entonces está como ese deseo constante de cambiar. Y entonces partimos de un hecho, y es que creemos que debemos esforzarnos todos los días, casi que pujar, para aprender a ser buenos discípulos, para aprender a ser buenos hijos de Dios, para aprender a ser personas que perdonamos. ¿Por qué nos pasa eso? De pensar que tenemos que aprender y como que luchar y sufrir para aprender. Porque lo vemos desde una perspectiva muy natural. Porque lo vemos desde una perspectiva donde la cultura a mí me dice que para vivir una vida de Dios yo tengo que partir de mi esfuerzo personal. Y así no es. Porque cuando la revelación llega a mi vida de quién es verdaderamente Dios y dónde está Dios y cómo debo vivir yo como un hijo de Dios en Cristo, entonces ya no se trata de fuerza, ya no se trata de hacer, ya se trata de vivir conforme a la revelación que el Señor me va dando. Y entonces allí es donde debe llegar a nosotros una revelación, y es que debe quitarse de nosotros el velo de nuestra propia cultura, que nos enseña que siempre tenemos que hacer algo. Y se nos olvida que Cristo ya lo hizo todo. ¿Me entienden? Cristo no vino para que hagamos cosas, Él vino para que podamos cambiar nuestra naturaleza en Él. Los que toman apuntes, por favor, esto es súper, hiper, mega importante. Cristo vino para que podamos cambiar nuestra naturaleza en Él. Lo más importante para cada uno de nosotros es entender el propósito que Dios tuvo. Porque cuando tú entiendes el propósito que Dios tuvo, eso te ayuda a poner la mirada en lo que para Dios es importante. Si no entendemos el propósito de Dios y para qué vino, pues entonces vamos a estar como la casita roja de la vivienda, ¿cierto? En el lugar equivocado. Porque vamos a estar haciendo muchas cosas, pero no le vamos a estar apuntando al blanco del propósito de Dios. Y aquí entonces yo quiero que hablemos hoy de un concepto que muchos cristianos decimos, eso yo me lo sé, hace años. La Trinidad. ¿Han oído hablar de la Trinidad? Ok, muy bien. Todos hemos oído hablar de la Trinidad. Vamos a ver si lo hemos oído de la manera en que hoy el Señor nos lo quiere enseñar. Nosotros decimos que creemos en un solo Dios expresado en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Y la gran mayoría de la gente, aunque piensa y cree en su corazón que es uno,
lo ve como tres dioses. ¿Por qué razón? Porque algunas veces dicen, bueno, yo hoy le voy a orar a Jesús, porque si le oro a Jesús, Él es mi mediador con el Padre, entonces le voy a orar a Jesús. Otros, cuando están hablando de los dones del Espíritu Santo, entonces dicen, ok, si voy a pedir dones que se desarrollen, entonces yo tengo sí o sí que orarles al Espíritu Santo, porque Él es el encargado de asignar los dones. Y se nos olvida que Dios es uno y que así tenemos que entenderlo. Pero ¿saben por qué nos cuesta? Porque lo vemos de manera natural. Porque nos cuesta entender que es un único Dios. Por eso muchas veces, si tuvieran que describir a la Trinidad, dirían, bueno, es que el Padre es más estricto. Sí. Dios Padre es mucho más estricto, pero el Hijo, no, es que el Hijo fue el que vino y pagó un precio por nosotros. Y el Espíritu Santo, ¿quién es? No, pues es el que nos hace experimentar todas las cosas, el que trae la sabiduría y la revelación. ¿Lo estamos viendo como tres? ¿Cierto que sí? Porque nos acostumbramos a decir la teoría, Dios es uno, pero cuando nos referimos a Él, no lo vemos como uno, lo vemos como tres. A mí, créanme que esto me costó mucho, porque además yo soy como meticulosa en la manera de escribir, de redactar. Entonces cuando hablo de uno, pero no puedo decir somos uno, ¿sí me hago entender en eso? Porque yo digo, no, es que plural no va con singular. Y entonces empiezo a darme como allí la vuelta, y cuando estoy orando a veces me sale que estoy hablando de Dios, pero tengo que hablar en plural, y yo digo, no, porque le pongo la lógica natural del español, porque le pongo la lógica natural de lo que siempre he aprendido y de que hay que hablar correctamente, y no se trata de que cuando oremos no hablemos correctamente, pero la tendencia nuestra es a decir, yo creo en un Dios, pero me refiero siempre a tres, y hasta en mi mente me imagino tres. ¿Les ha pasado o solo me pasa a mí? Los ve uno como separaditos, como que aquí está Padre, aquí está el Hijo y aquí está el Espíritu Santo. Pues amados, todo eso de quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo es cierto, pero ustedes y yo tenemos que aprender a tener la verdadera revelación, porque la Trinidad, el ver a Dios como uno, es mucho más que lo que hemos aprendido y visto hasta el día de hoy. Y quiero que me acompañen a Isaías 9, versículo 6. Y vamos a ver un versículo que es muy usado, muy usado. Dice lo siguiente. Ya va, Isaías 9:6. Dice lo siguiente, con entonado acento. Ya. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Navidad ese versículo lo usan hartísimo, y para la gente no es un problema cuando leen este versículo imaginarse a un Jesús en un pesebre, a un bebecito al que le tienen que cambiar pañales, que llora, no deja dormir a la mamá, porque normalmente cuando leen ese versículo, la imagen que tienen en este tiempo de Navidad, ¿cuál es? Un bebecito. Un bebecito indefenso. Quizá pueden ver en Jesús a un bebé encarnado como admirable, como consejero, pero en la manera natural es muy difícil que viendo un bebé puedan ver al Padre eterno, porque a ese bebé se le ve muy indefenso, dependiente de sus padres. Entonces transmite la idea de un Dios que es un niño, pero no de un Padre eterno.
Y este pasaje nos está mostrando todo. Dice, Él se llamará así: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El profeta Isaías describe a Jesús en una dimensión completa, y ese bebé es Padre eterno. Ese bebé al que todo el mundo se acostumbra a ver peladito ahí con un pañalito y un ganchito tiradito en un pesebre, es Padre eterno. Ya lo es, no va a ser. Mucha gente, y yo creo que ustedes y yo hemos visto, aún en nuestras familias, a personas que en tiempo de Navidad, así tú les leas este versículo, dicen, ahí está el muchachito. ¿Cierto que sí? ¿Lo han visto? Y creen que Dios es así, bebecito, bebecito. Pero Él no es un niño. Él no es un niño, ni va a volver a ser un bebé, ni se hace bebé cada año. Él es un espíritu que da vida. Es una imagen muy diferente a la descrita en un pesebre, la que nos está haciendo aquí el profeta Isaías. Porque según Isaías 9:6, es tanto hijo como padre y al mismo tiempo. Y no es que vaya a llegar a ser padre, es hijo y es padre. Vamos a leer Juan 14 del versículo 8 al 10. Juan 14 del versículo 8 al 10. Ya está llegando. Ya casi llega. En los próximos segundos llega, ¿cierto, Samuel? Muy bien. Ya va a llegar, ya va a llegar. Bueno, mientras coge allá, como ustedes tienen sus Biblias y la tienen lista, lo vamos a leer todos. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El ver a un Dios Padre y ver separado a un Dios Hijo es una manera natural de ver a Dios. Miren cómo Jesús en esta palabra claramente lo dice. Él dice, es que cuando le pregunta a Felipe, muéstranos al Padre, él le dice, a ver, Felipe, a ver, he estado contigo todo el tiempo y tú no me has conocido, es que yo soy el Padre. ¿Sí ven cómo Jesús le enseña que no son dos, es uno? Padre e Hijo, lo mismo. El que ve al Padre ve a Jesús, el que ve a Jesús ve al Padre. Pero nosotros tenemos una manera muy natural de ver, porque tenemos una concepción desde cuando estamos pequeños de que tú eres hijo y tienes un papá, ¿cierto? Y siempre lo ves separado. Entonces, cuando ya eres grande y tienes hijos, te sientes en la posición de padre, pero tienes hijos aparte de ti. Nuestra mente natural entonces tiene la tendencia a asociar que siempre que hablamos de Jesús y del Padre son dos. ¿Les ha pasado o solo me pasa a mí? Les ha pasado, ¿cierto? ¿Por qué? Por nuestra mente natural. Pero Jesús en esta porción de la palabra y en muchas otras está enseñándonos que Él y el Padre son uno, son lo mismo, no son dos. Pero nosotros creemos que Jesús vino como hijo, que creció como hijo, que murió como hijo y que al morir resucitó y que se fue con el Padre. Y vemos entonces a un Jesús hijo, hijo, hijo todo el tiempo, que llega al Padre solo cuando resucita, o que habla todos los días de madrugada con el Padre, y entonces creemos otra vez que son dos, porque nuestra mente natural nos lleva siempre a eso.
Y peor aún, cuando la Biblia nos dice, y Él está sentado a la diestra del Padre. Entonces de una vez nos imaginamos un trono gigante y un trono al lado, y Jesús al lado. La Biblia nos lo describe de esa manera, pero nos enseña que son uno. Por eso es tan importante en esto la revelación. Porque si no es revelado a mi vida, yo voy a seguir todo el tiempo creyendo que son dos, así diga que son uno. Isaías describe a Jesús y él no dice que vaya a llegar a ser padre. Él no dice que va a tener que pasar un proceso del tiempo, porque cuando él ve al bebé, él ya está viendo al Padre eterno. Y eso es una profunda revelación. Pero sigamos más adelante para entender la otra parte de lo que nosotros vemos como la Trinidad, que no es otra parte, es el mismo. Segunda de Corintios 3:17, ¿qué nos enseña? Porque el Señor, ¿qué dice allí? Por favor, lo leemos todos. Es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No dice allí, nótese, no dice porque en el Señor está el Espíritu, ¿cierto que no? Dice el Señor es el Espíritu y está con E mayúscula, o sea que ¿cuál Espíritu es? El Espíritu Santo. Dice el Señor y se refiere ¿a quién? A Jesús. Y dice el Señor es el Espíritu. Entonces leído de otra manera, porque es una E mayúscula, es el Señor Jesús es el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hoy estamos aprendiendo ABC de hijos de Dios, pero un ABC que yo le pido al Señor que esté llegando con revelación a tu espíritu. Vamos ahora a 2 de Corintios 3, del 13 al 16, es decir, nos vamos a ir un poquito antes. Dice: no hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, miren esto, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Tremendo. Miren, el pueblo de Israel conoció a Dios a través de la ley. Moisés fue el profeta que trajo a través de la ley esa revelación. Pero cuando aparece Cristo, ellos no logran poner en la misma perspectiva a la ley y a Cristo. Ellos no pudieron entender, y entonces ellos decían, la ley dice, Cristo dice. Ellos siempre estaban comparando qué decía la ley, qué decía Cristo. El gran velo para el pueblo de Israel fue precisamente la ley. Porque aunque todo lo que la ley decía era bueno, porque Dios fue el que lo dijo, la ley era algo temporal, porque Cristo vendría. Y cuando Cristo viniera, la revelación más importante iba a ser Él. Y lo que Él venía a hacer por cada persona de la humanidad. Por eso, miren, allí pasó algo especial. Moisés, al descender del monte Sinaí, cuando vino y trajo la ley, él tuvo que ponerse un velo. ¿Por qué creen que se tuvo que poner ese velo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede contar? No escuché. Él brillaba, sí, él brillaba. Él estuvo 40 días cara a cara con Dios.
contemplando el rostro de Dios. Y entonces el contemplar el rostro de Dios provocó en Moisés que empezara como una transfiguración en él, como una transformación en él, un cambio en todo él. Y miren lo que dice Juan 4:24 en su primera parte. ¿Qué es Dios? Dice, Dios es espíritu. Y completémoslo con primera de Juan 1, versículo 5. ¿Qué dice? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice, Dios es luz. Entonces, Juan 4:24, parte A, dice Dios es espíritu. Y primera de Juan 1, versículo 5, en un pedacito dice Dios es luz. Vamos a preguntarnos y a contestarnos entonces qué fue lo que pasó con Moisés. Miren, Moisés está frente al espíritu, porque Dios es espíritu. Y ese espíritu es la luz. Y por 40 días estuvo cara a cara con ese espíritu que es la luz, es decir, con Dios. Estuvo allí a cara descubierta. Él no necesitó un velo para ver a Dios. Lo que pasó en la naturaleza física de Moisés es que él, por estar expuesto allí cara a cara con Dios, que es luz, empezó a recibir esa luz de Dios y él empezó a ser transformado en esa luz que es Dios. ¿No les parece eso hermoso? En él empezó a pasar algo. Y en ti necesita empezar a pasar algo por estar conectado con Dios, metido con Dios, pegado a Dios como el sarmiento al tronco de la vid. En ti y en mí tiene que empezar a pasar algo. Moisés, dice la palabra que su cara empezó a brillar y a resplandecer. ¿Qué está pasando contigo por causa de estar pegadito al Señor, unido al Señor? ¿Estás siendo transformado? Porque yo te digo algo. Si tú ves que vienes a la iglesia o que eres cristiano y dices, es que yo oro en mi casa, yo oro y oro, y sigues siendo el mismo amargado de siempre, con los mismos problemas de siempre, sin cambiar tu manera de hablar, y sigues con la quejabanza todos los días, me preocupo, porque quiere decir que hablas de estar conectado con Dios, pero no estás verdaderamente conectado con Él. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Amados, así como pasó con Moisés, tiene que pasar con nosotros, porque el propósito de Dios es que tú te conviertas en lo que Él es. Para los que toman apuntes, el propósito de Dios es que tú te conviertas en lo que Él es. Dios es luz. Y Moisés entonces empieza a transformarse en luz. Y cuando él baja, la gente al mirarlo ve su rostro que brillaba, porque el ser expuesto a la naturaleza de Dios durante tantos días lo estaba cambiando, lo estaba transformando. Y esa manifestación de Dios en él empezó a transformar a Moisés. Y esa manifestación de tu continua permanencia cara a cara con Dios es lo que va a provocar la transformación en ti. El que tú puedas decir, yo quiero ser uno con Él todos los días. Por eso, amado, cuando nosotros llegamos a Cristo, nos deben predicar el evangelio del reino. Por eso nos tienen que enseñar las verdades básicas del evangelio del reino. Por eso nos tienen que enseñar de vivir en la justicia de Dios. Por eso a veces nos toca una pastora cansona que todo el día te está diciendo, no le des derechos legales al enemigo. Lee la palabra, ora cada mañana,
Y hasta nos hemos propuesto 5 de la mañana por Zoom estar conectados, porque algunos necesitan, como los bebés, que empecemos a ayudarles cuando están empezando a montar bicicleta. Samuel, ¿tú sabes montar bicicleta? Te enseñe, ¿cierto? Porque es cierto que tú necesitas que te ayuden a sostener la bicicleta para que tú puedas empezar a pedalear. Solo no puedes, ¿cierto que sí? Muy bien, entonces así como a Samuel le pasa, que él necesita que el papá esté allí ayudándole con la bicicleta al menos los domingos para poder empezar a aprender a montar bien en la bicicleta, así nos pasa a nosotros. Por eso estamos con esos tiempos de oración de 5 de la mañana, porque la mayoría de la gente de nuestra iglesia es gente nueva en Cristo, que tiene que tomar el hábito de orar de madrugada, que debe aprender a buscar en la madrugada la presencia del Señor. Entonces tienen una pastora intensa que de lunes a sábado está allí conectada por Zoom y casi que les golpean la puerta de la habitación. Ya es hora de comenzar a orar, porque tenemos que estar conectados con el Señor. Tenemos que aprender. Y después de que Samuel aprenda a montar en bicicleta, pues ya él va a poder salir solito por ahí con la mamá o con la tía o el tío o la abuelita, y ya solo lo acompañan, pero él pedalea solo. Por eso es que ahora a partir de mayo van a cambiar los horarios, porque hay que empezar a dejarlos que en la búsqueda del Señor pedaleen solos los hijos de esta casa. Amén. Entonces, nosotros tenemos que aprender, que debemos entender que más que aprender a ser buenos hijos de Dios, a ser buenos intercesores, a ser buenos discípulos, Dios lo que quiere que aprendamos es a ser uno con Él. Porque el que es uno con Dios puede ser un buen discípulo. El que es uno con Dios puede ser un buen intercesor. El que es uno con Dios puede ser un buen hijo. Allí hay una manera tan fácil de entender cuando alguien intenta ser uno con Dios y se esfuerza por ser uno con Dios, porque tú ves el fruto, tú ves el resultado en la persona. En el reino no se trata tanto de hablar, sino de manifestar, de mostrar, y ahí está el fruto. Así como en la vid y el sarmiento, damos buen fruto cuando estamos conectados con el tronco que es Cristo. Si no eres uno con Él, sencillamente serás bueno en muchas cosas, pero no habrás logrado lo más importante, que es ser uno con Él. Juan vio a Cristo como el Cordero de Dios, y eso era bueno, pero no era suficiente. Otros lo vieron como el Salvador, y eso es bueno, pero no es suficiente. Otros ven simplemente al sanador, pero ser el sanador es extraordinario, pero no es lo suficiente. En esencia, Él vino para ser uno con nosotros. Amados, esto no se nos puede olvidar. Esto no puede quedar en nuestra mente. Tiene que pasar a nuestro espíritu. Él vino a ser uno con nosotros. Los velos que separaron la mente del hombre y de su corazón, separaron al Padre del Hijo, tienen que ser quitados. Los velos que nos han hecho ver a Jesús aparte del Espíritu Santo tienen que ser quitados, porque esos velos nos han impedido que veamos a Dios en toda su magnitud, que podamos entender lo que Él quiere hacer con nosotros, porque entonces lo tomamos fraccionado y creemos que si le invertimos más tiempo al Espíritu Santo, estamos descuidando al Padre y al Hijo. ¿Les ha pasado? ¿O solo a mí? Nos ha pasado. Nos ha pasado porque nos ha faltado esa revelación en nuestro espíritu.
Los velos han impedido que podamos ver a Jesús como Padre eterno. Por eso vuelvo y les digo, les ha pasado a muchos que se quedan celebrando la Navidad con un niño entre pañales y en un pesebre. Pero eso no nos va a volver a pasar a nosotros. Jesús es el admirable consejero, Dios eterno y príncipe de paz. Muy bien. Vamos a ir rápidamente a 2 Corintios 3 del 15 al 18. Ya habíamos leído ese texto. Dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y aquí es muy importante y dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18. Miren este ha sido nuestro versículo rema de este año, del año de la transformación. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Miren, cuando se lee a Moisés, se lee la ley. Y el velo que está allí puesto no es el pecado, es la propia ley que se convirtió como en un velo. Pero en el versículo 16 nos está hablando que cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Y ese convertirse no es solamente entregarle todos los pecados, porque miren, hay gente que está en el Señor, pero todavía en su vida hay tinieblas. ¿Conocen gente así? Yo conozco. Y la mayor prueba de que nosotros nos hemos convertido, que ha cambiado nuestra mente, es que podemos ver a Dios como Él quiere que lo veamos. Y ese versículo 18 que es tan importante: nosotros estamos siendo transformados en la misma imagen de Dios. Amado, Dios empezó una obra de transformación en ti y en mí. Y esa obra de transformación, si tú revisas ese versículo, dice que mirando a Dios a cara descubierta, como si estuviéramos en un espejo. ¿A quién ves tú cuando te miras en el espejo? A ti, ¿cierto que sí? Pero lo que el Señor quiere en ese proceso de transformación es que tú ya no te veas a ti mismo, lo veas a Él a través de ti. Que cuando tú te mires en el espejo, ya no digas: hola, ¿cómo estás de linda, de lindo? Sino que digas: wow, me estoy mirando al espejo y veo a Dios. Veo la gloria de Dios manifestándose en mi vida. Veo la gloria de Dios reflejándose aquí. Y entonces el que a mí me ve no me ve a mí, ve a Cristo. Y el que me ve a mí ya no me escucha a mí, ya escucha al Señor. ¿Tú quieres eso? Yo lo quiero, yo lo anhelo. Y el Señor dejó allí escrito que eso está para nosotros. Por eso Él quiere ser uno con nosotros. Por eso Él quiere que tú seas uno con Él. Porque tú no puedes seguirte viendo a ti mismo cada vez que te vean. Cada vez tienen que ver menos de Diego, menos de Fernando. Cada día tienen que ver menos de cada uno de ustedes. Menos de Samuel y más de Cristo en Samuel. Eso es lo que el Señor quiere, amados. Y Él empezó la obra en nosotros. Pero si nosotros no entendemos quién es Dios, ¿cómo podemos ser como Él? Si no nos unimos a Él, ¿cómo podemos ser como Él? Por eso hay tantos que dicen: yo no quiero ir a una iglesia cristiana. ¿Para qué? Si es que los que hay allá dicen mentiras. Si es que los que hay allá son peleones. Si es que los que hay allá son adúlteros, fornicarios.
Sí, algunos viven así, pero los hijos de Dios no. Los hijos de Dios tenemos que ser diferentes. Cuando tú aprendes a ser uno solo con el Señor, porque esa es la meta del Señor, tú no necesitas esforzarte en ser una buena persona, porque si eres uno con Él, te haces una buena persona, sin pujar, sin esfuerzo, sin decir es que me cuesta. No, porque eres uno con Él. Y si Él está en ti, mora en ti, vive en ti, cada día vas a hablar, a vivir, a ser más como Él. El objetivo de Dios es que cuando te vean a ti, lo vean a Él. Y entonces ya no van a decir, hola Mayerly, hola Alexandra, hola Anita. Van a poder decir, oh por Dios, allá viene Jesús, el resucitado, el glorificado, porque esa mujer, ese hombre habla, camina, dice y hace todo como Jesús lo hace. Ya no es el perezoso que conocí antes, ya no es el peleón y el terco que conocí antes. Ahora es distinto, es más como Jesús. Y entonces allí es donde la gente va a empezar a decir, ay, yo quiero de lo que está pasando con esa persona, porque es más, ha cambiado, pero su vida, su situación y sus condiciones han cambiado. Y entonces ya no vas a ser el excluido y el rechazado, sino que todo el mundo va a decir, yo quiero estar con él, yo quiero estar con ella, yo necesito de las palabras que ella dice porque me gusta cómo habla, trae vida cada vez que habla. Me enseña y me enseña mucho cada vez que habla. Yo quiero eso y me he puesto como una meta vivir unida a él. Yo quiero desafiarte de parte del Señor a eso, a estar y permanecer unido a Él, porque entonces tú serás un buen hijo, una buena hija, un buen esposo, una buena esposa, un buen discípulo, una buena intercesora, un buen hijo de Dios. El gran velo que hemos tenido es nuestra manera natural de ver a Dios. Así es que di con toda tu fuerza, di Señor, levanta tu mano al cielo, en el nombre de Jesús. Hoy se quita el velo que se ha establecido en mi vida, que me hace verte de manera natural y me impide ver a Dios como realmente eres. Gracias, Señor. Miren, hay gente que tiene problema para orar. Hoy, ¿a quién le oro? ¿Al Padre? ¿Al Hijo? ¿Al Espíritu Santo? Se nos olvida que podemos orarle a un Espíritu Santo que está en nosotros. Y entonces empiezan, ¿será que le oro al Espíritu Santo que está en mí? ¿O al Padre que está lejos? ¿O al Jesús que está sentado a la derecha del Padre? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? Yo lo confieso, a mí me ha pasado, porque como que espacialmente trato de ubicarme, y aunque constantemente digo el Espíritu Santo de Dios mora en mí, cuando voy a orar, y yo lo tengo que confesar, me ha pasado, como que me siento que le estoy hablando a alguien que está en el cielo, y entonces digo, me voy a sentar juntamente con Cristo en lugares celestiales, pero siento que estoy con Cristo acá, pero con el Espíritu Santo acá. ¿Solo me ha pasado a mí? ¿Les ha pasado, cierto? Somos tan naturales. Por eso tenemos que aprender a articular de manera práctica la verdad, esa verdad al orar, al hablar con Él. Y ojo con esto, y ya con esto estoy terminando. Cristo se hizo carne para poder redimirnos. Él tenía que redimirnos como hombre, no como Dios. ¿Qué es redimir? Es comprar.
Él nos compró con su sangre porque Adán, por su pecado, nos vendió, nos cedió a las tinieblas. ¿Cierto? Entonces Jesús tenía que venir como hombre a cumplir toda la ley, a morir en la cruz del Calvario para poder con su sangre comprarnos. Pero entonces, ¿por qué debía resucitar? Vamos a contestarnos. Él debía resucitar para volverse espíritu, y eso tenía un propósito. Primera de Corintios 15:45, ¿qué dice? Uy, ya estaba listo. Así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, y el último Adán, es decir, Cristo, en el espíritu que da vida. Él no puede entrar a nosotros como hombre, por eso tenía que hacerse espíritu. Y Él se hace espíritu para poder entrar en ti y en mí, porque Él como hombre no podía entrar. Mira lo que dice Juan 14:17. Es decir, el Espíritu de verdad, esa es mayúscula, Espíritu Santo, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Para que Él pueda estar con nosotros y en nosotros, no podía ser hombre. Tenía que hacerse espíritu, y en el versículo anterior lo entendimos. Él se hizo un espíritu que da vida. Y se hizo un espíritu que da vida para estar en nosotros. Así es que el objetivo central del evangelio es que Él pueda estar un día en nosotros y ser uno con cada uno de nosotros. Por eso Él no se podía quedar como hombre. Por eso tenía que hacerse espíritu, y para eso tenía que morir y resucitar, para hacerse espíritu. Si decimos el Espíritu está en mí, pero dejamos a Cristo al lado, sentado al lado del Padre, como en un trono, yo estoy pensando en tres dioses. Pero si digo el Espíritu está en mí y entiendo que Jesús es el Espíritu, ¿quién está en mí? Está el Espíritu Santo, está Jesús, y como Jesús es el Padre, está el Padre, es decir, Dios, la plenitud de Dios, amados, está en nosotros. La plenitud de Dios está en ti. Así es que no puedes seguir viendo a Dios de una manera tan natural. En ti y en mí mora la plenitud de Dios. Y tú y yo debemos vivirlo, experimentarlo como uno y tomar la decisión de ser uno con Él. Si el Espíritu está en mí, el Hijo está en mí y el Padre también está en mí. Porque Dios lo que hizo fue, y perdónenme la expresión que voy a usar, sintetizó toda la naturaleza de Dios en mí y en ti. ¿No te parece extraordinario? ¿A ti no te parece maravilloso? Por eso tenemos que acostumbrarnos a que cuando oremos lo veamos más en nosotros que lejos de nosotros. Porque a veces se nos vuelve inalcanzable y se nos olvida que para verlo necesitamos solamente ver en nuestro interior, porque Él está allí reinando y gobernando en tu vida, porque Él está allí para transformarte, porque allí estando dentro de ti tú tienes la oportunidad de buscarlo y de experimentar la plenitud de Dios en tu vida. Eso es revelación de quién es Dios, dónde está Dios y su propósito
que tú permanezcas unido a Él. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies. Levantes tus manos al cielo y dile: Señor, gracias por tu revelación de este día. Quizá lo he escuchado muchas veces, papá. Díselo, pero no lo digas mentalmente, dilo con voz audible. Dile: quizá yo esto lo he escuchado muchas veces, pero hoy entiendo, papá. Hoy entiendo, Jesús. Hoy entiendo, precioso Espíritu Santo. Tú moras en mí. La plenitud de Dios está en mí. Gracias. Gracias porque tu propósito es hacer morada en mí. Y yo quiero ser uno contigo desde hoy y para siempre, por toda la eternidad. Quiero ser uno contigo para ser transformado de gloria en gloria, Señor, para que tu gloria se manifieste a través de mi vida. Quiero ser, Señor, un hijo que permanece unido a ti por siempre y para siempre. Gracias, Rey. Gracias, precioso Dios. Gracias por enseñarnos esta verdad tan importante, pero tráela con revelación a mi vida. Díselo. Dile: yo necesito que esta verdad sea revelada a mi vida. Yo necesito, Señor, que ahora que sé que tú estás en mí, yo pueda ser uno contigo siempre, mi Rey. Y que al estar en mí, cuando la tristeza viene, yo pueda decir: tristeza, no puedes estar aquí, porque Dios mora en mí. Tienes que salir de aquí. Y que cuando la desesperanza llega y empieza a rondar mi vida, yo pueda decirle: desesperanza, te vas. En el nombre de Jesús, porque en mí solo habita Dios. Y tú no puedes estar aquí. Gracias, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Levanta allí tus manos al cielo y bate tus palmas y dile: gracias, Señor. Porque en la sencillez de tu enseñanza está la revelación. Porque en la sencillez de tu palabra, Señor, está la profundidad que tú quieres que yo entienda, porque tú me quieres transformar. Tú quieres hacer de mí una nueva persona. Y no necesito esforzarme, solo necesito creer y recibir tu revelación, Padre. Muchas, muchas gracias, Señor. Gracias, papá. Muchas gracias por permitirme entenderlo. Hoy he entendido tu propósito, Señor. Hoy he entendido tu propósito, Rey. Y a través de entender este propósito, mi vida va a ser diferente. Mi vida va a ser diferente, Rey. Gracias. Muchas, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, precioso Dios. Gracias porque te he conocido, Padre. Gracias porque te conozco, Jesús y Espíritu Santo. Y cada día quiero conocerte más e introducirme más en tu profundidad. Gracias, mi Señor. Muchas gracias, Dios. Bendito eres. Gracias, 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 Rey. Gracias, gracias por tu revelación. Gracias, mi Jesús. Gracias. Gracias porque entiendo que Moisés brillaba su cara porque estuvo cara a cara contigo, unido a ti. Y yo aprendo ese principio, Señor. Permanecer unido a ti, ser uno contigo, será mi prioridad de hoy en adelante. Ser uno contigo, Dios, será mi prioridad de hoy en adelante. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, papá. Gracias, gracias. Adórale allí.
Adórale por un momento. Adórale. Si quieres cantar, cántale. Deleítate en su presencia. Él está aquí. Él está aquí en medio de nosotros. Él está en este lugar. Él está allí contigo. Donde tú estás, allí está Él y está en medio de nosotros. Adórale, adórale. Háblale a Él. Enamórale. Dile las palabras más dulces que salgan este día de tu corazón. Adora al Rey. Adora al Rey. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias, gracias, Jesús. No es en mis fuerzas, Señor. Es por ti que vives en mí. Gracias, Rey. Muchas gracias, Padre. Bendito eres, Rey. Gracias, gracias, Señor. ¿Y qué te parece si le das un gran aplauso al Rey? Gracias. Muchas gracias, Rey. Amén y amén. Y bueno, dile al que está al lado allí, gracias por venir este día y por dejar que Dios hable a tu corazón. Bueno, qué rico haberlos tenido a todos aquí. Hoy tenemos un detalle especial para todos, así es que vamos a hacer algo. Vamos a correr sillitas para el lado de allá, porque como en el salón no podemos comer, entonces vamos a ubicarnos hacia el lado de allá. Van a correr la sillita, eso sí, con el compromiso de que antes de irse vamos a dejar el salón de una vez organizado para el domingo. Una semilla del reino germinado, un lugar de gloria y unción. Filadelfia, casa de avivamiento para toda